El tema que nos corresponde estudiar el día de hoy es el de la validez espacial de la ley penal. Las normas penales, el derecho penal, tiene limitaciones tanto en el tiempo como en el espacio, como con relación a las personas. Aquí vamos a hablar de las limitaciones en cuanto al espacio. Fíjense, el derecho penal, las normas penales, las sanciones que establece nuestro ordenamiento jurídico desde el punto de vista punitivo, tiene como límite la frontera. Es decir, todos los delitos que se cometan en el territorio de nuestra república, en el territorio de Venezuela, estarán sujetos a las leyes penales venezolanas. Es decir, si usted comete un delito en el territorio, si usted comete un delito aquí en Venezuela, usted puede esperar entonces ser castigado con arreglo a la ley penal venezolana. Y si espera, y si no quiere ser castigado, si espera no ser castigado por haber cometido ese delito, pues entonces usted tendrá que salir del territorio de la República, porque el derecho penal se rige en esta materia fundamentalmente por el principio de la territorialidad. ¿Qué significa el principio de la territorialidad? Bueno, de que todo hecho punible cometido en el territorio de un país estará sometido a las leyes penales de ese país. La ley penal, por lo menos inicialmente, no tiene un carácter extraterritorial. Es decir, si un delito, un hecho está previsto como delito en Venezuela y se comete en el extranjero, pues Venezuela no podría, a pesar de que esté previsto como delito en Venezuela, aplicar su ley penal a ese hecho, dado que no fue cometido en nuestro territorio. O sea, el principio de territorialidad está asociado a la soberanía del país, es decir, y al derecho penal como una manifestación también de la soberanía, en el sentido de que, bueno, todo hecho punible, todo delito o falta cometido en nuestro territorio será castigado con arreglo pues, a las leyes penales venezolanas. El principio básico entonces es el de la territorialidad. Ahora, esto no significa que no haya excepciones. Y como veremos más adelante, bueno, sí, en ciertos casos es posible que, por ejemplo, Venezuela, es decir, el Estado venezolano pueda imponer una pena o ejecutar una pena por un hecho realizado en el extranjero o tratándose de una persona que se encuentra en el extranjero, tal como ocurre con el Instituto de la Extradición. ¿Qué ocurre en la extradición? Bueno, que una persona que ha cometido delito en Venezuela o que Venezuela tiene competencia para el castigo de esa persona se encuentra en el extranjero y Venezuela se la solicita, o sea, nuestro país se lo solicita a ese otro país, en cuyo territorio se encuentra esa persona, se lo solicita a los fines de traerlo para acá y juzgarlo o ejecutarle una sanción que estuviese ya impuesta. Esto lo vamos a un tema que lo vamos a dedicar en particular a su estudio, que es el tema de la extradición, que es el tema siguiente a este tema, a su vez, de la validez espacial de las leyes penales. Pero entonces, como les digo, pues el principio básico es el de la territorialidad. El derecho penal tiene como límite la frontera. Si usted no quiere ser castigado, pues salga de la frontera, pero siempre, claro, habrá, para evitar la impunidad, la posibilidad de la extradición, pero inicialmente pues no será castigado o no podrá ser castigado a menos que haya una extradición, a menos que que a usted se lo entregue, que al Estado se lo entregue, usted no podrá ser castigado si salió de la frontera. Ahora, excepcionalmente, un país, por ejemplo Venezuela, podría sus leyes penales aplicarlas a hechos ocurridos fuera del territorio. Eso es lo que llamamos la extraterritorialidad de la ley penal, dentro de nuestro caso de la ley penal venezolana. Es decir, en ciertas hipótesis, pero muy excepcionales, Venezuela, nuestro país, bueno, cualquier país, podría aplicar sus leyes penales a hechos no ocurridos en el territorio. Es decir, estos serían excepciones al principio de la territorialidad. Estas excepciones son las que sirven, vamos a decir, de fundamento al llamado derecho penal internacional. ¿Qué es el derecho penal internacional? El derecho penal internacional
son un conjunto de normas de derecho interno, es decir, son derecho penal interno, derecho penal nacional, que permiten en ciertas condiciones, en ciertos casos, que el derecho penal, nuestro derecho penal, en el caso de Venezuela, pueda aplicarse a hechos ocurridos en el extranjero, a hechos que no se concretaron en el territorio nacional. Estos principios, estas excepciones están relacionadas con ciertos principios que fundamentan precisamente esa aplicación extraterritorial. Entonces, en el derecho penal internacional, fíjate, el derecho penal internacional está en el propio Código Penal. Para eso y no debemos confundirlo con el derecho internacional penal. Entonces, en el derecho penal internacional tenemos normas de derecho interno que permiten aplicar las normas penales, en este caso de nuestro país, a hechos ocurridos en el extranjero, en territorio ajeno al de nuestra república. ¿Qué es el derecho internacional penal? Bueno, eso es otra cosa. El derecho internacional penal son un conjunto de normas que forman parte del derecho internacional público, y que incriminan ciertos delitos, ciertos hechos que afectan a la comunidad internacional, y que las sanciones establecidas en esas normas son aplicadas por un órgano supranacional que tendría competencia no solamente para castigar, sino también para el juzgamiento de esos hechos. Es decir, derecho internacional penal serían, por ejemplo, las normas establecidas en el Estatuto de Roma, que son impuestas y ejecutadas por la Corte Penal Internacional. Eso sería, el derecho internacional penal no es derecho penal nacional, no es derecho penal en el sentido estricto de la palabra, sino que forma parte o es una rama del derecho internacional público, que tiene, claro, sus vínculos con el derecho penal. Sí, tiene sus vínculos con el derecho penal, pero y coincide en ciertas instituciones, pero realmente es derecho internacional. Entonces, una cosa es el derecho internacional penal, otra cosa es el derecho penal internacional. Sin embargo, desde el punto de vista terminológico, hay quienes llaman derecho penal internacional al derecho internacional penal. Esto quizás no sea lo más correcto desde el punto de vista metodológico. Sin embargo, es una práctica común que se llame derecho penal internacional a lo que he dicho que es el derecho internacional penal. Sin embargo, a los fines de nuestra clase, derecho penal internacional es derecho interno. El derecho penal internacional no está en el Estatuto de Roma o en normas o regulaciones semejantes o análogas, sino que el derecho penal internacional está en nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 4, el artículo 6, en el artículo 4 que contiene las hipótesis de aplicación extraterritorial del derecho penal venezolano, y en el artículo 6 que habla de la extradición o que regula la extradición. De todas maneras, sobre la extradición, como les digo, voy a hablar con posterioridad. ¿Cuáles son entonces esos principios que fundamentan el derecho penal internacional? ¿Cuáles son esos principios fundamentales o básicos que fundamentan esa aplicación excepcional del derecho penal venezolano a hechos ocurridos en el extranjero? Recuerden, la regla es el principio de territorialidad, la excepción es la extraterritorialidad de la ley penal venezolana. Ahora, pero ¿cuáles son esos casos? ¿Cuáles son esos principios, que fundamentan a ese derecho penal internacional? Bueno, en primer lugar, voy a mencionarlos y luego voy a ir explicándolos uno a uno. En primer lugar, tenemos el llamado principio de la nacionalidad. En segundo lugar, el principio real de defensa o de protección, se le llama de cualquiera de las tres maneras, o sea, principio real de defensa o de protección, el principio de la justicia mundial, y también, podríamos añadir el llamado principio de la representación. Estos son, vamos a decir, los principios más básicos en los cuales se fundamenta el derecho penal internacional, y el artículo 4
del Código Penal lo que hace es manifestar, es concretar algunos de estos principios, es decir, en cada una de sus disposiciones lo que hace es concretar, no algunos, sino estos principios en general. Estos principios, o sea, es decir, que tras las regulaciones que vamos a ver se encuentran en el artículo 4 del Código Penal, pues entonces vamos a encontrar que se encuentra o el principio de la nacionalidad, o el principio real de defensa o de protección, o el de la justicia mundial, y bueno, el principio de la representación no lo vamos a encontrar en el artículo 4, sino en el artículo 6. En el artículo 3, quiero destacarlo de aquí del Código Penal también, es donde vamos a hallar el principio de la territorialidad. ¿Qué dice el artículo 3? Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con arreglo a la ley penal venezolana. Esta es la regla general. La excepción está consagrada, o las excepciones están consagradas en el artículo 4. En el artículo 4, que comienza diciendo de la siguiente manera: están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana. Entonces se empieza una enumeración de casos. ¿Qué es lo importante de estos casos? Que aquí en estos casos, en estos casos que se mencionan en el artículo 4, el hecho ha ocurrido en el extranjero, y por eso es que estamos hablando de una aplicación extraterritorial de la ley penal. Por eso que hemos dicho que esta es la excepción. Y como he mencionado, como he señalado también, cada uno de estos numerales, fíjense, hay aquí 16 numerales en el artículo 4, cada uno de estos numerales lo que hace a su vez es sustentarse en alguno de los principios que he mencionado de la aplicación extraterritorial de la ley penal, o, como he dicho también, del derecho penal internacional. Es decir, en el principio se fundamentarán en el principio de la nacionalidad, en el principio real de defensa o de protección, en el de la justicia mundial o en el principio de representación. Bueno, he dicho también el principio de representación no lo vamos a encontrar en el artículo 4, sino lo vamos a encontrar en el artículo 6. Algunos no mencionan al principio de representación dentro de los principios de aplicación extraterritorial de las leyes penales venezolanas, sino lo consideran un principio de extradición. Quizás a lo mejor pueda entenderse mejor como un principio de extradición, que tiene que ver con la extradición, pero bueno, vamos a estudiarlo el día de hoy, y luego también en el tema de la extradición volveremos a insistir sobre él. Porque, repito, pudiera vérsele o entendérsele que no es un principio propiamente de aplicación de la ley penal venezolana de una manera extraterritorial. Yo creo que sí, en un sentido amplio, pero bueno, pero como pudiera haber alguna observación, vamos a verlo tanto aquí como en el tema de la extradición. ¿En qué consiste el principio de la nacionalidad? El principio de la nacionalidad consiste simplemente en que si por ejemplo, un venezolano se va al extranjero y comete un delito en el extranjero, hay ciertos casos, hay ciertas hipótesis en las cuales, a pesar de haber realizado el hecho en el extranjero, podrá ser castigado con arreglo a la ley penal venezolana. Ahora, algo importante y que debo destacarlo con relación a la mayoría de los casos que se señalan en el artículo 4. Bueno, cuando aquí hablamos de aplicación extraterritorial de la ley penal venezolana, eso no significa que Venezuela puede mandar, no sé, sus policías o sus agentes de seguridad a detener a una persona en el extranjero o a traerla para acá. No. O sea, es decir, eso es impensable en los actuales momentos. O sea, en los actuales momentos es algo totalmente impensable. Lo que pasa es, o sea, cuando se habla de aplicación extraterritorial, lo que pasa es que se está pensando en que la persona regrese a Venezuela, llegue a Venezuela, o en su caso, Venezuela pueda solicitar la extradición de esa persona al país, al estado en que se encuentra. O sea, es decir, no es que cuando hablamos de aplicación extraterritorial, bueno, vamos a ir a detenerlo, mandamos gente a detenerlo. No, eso es impensable.
Es impensable. Sino que si la persona viene a Venezuela voluntariamente, como lo veremos aquí, en algunos casos señala eso de manera expresa, o se solicita en extradición y es entregada en extradición, Venezuela podría castigar a esta persona habiendo realizado el hecho en el extranjero. Ahora, esto del principio de la nacionalidad significa entonces que si un venezolano está en el extranjero y comete ciertos delitos que se señalan en el artículo 4, pues entonces en esos casos Venezuela podría o solicitar la extradición, o que si viene a Venezuela ese sujeto, ese venezolano, bueno, podría castigarlo con arreglo a la ley penal venezolana. Es decir, de acuerdo al principio de la nacionalidad, la ley penal de un país sigue a sus nacionales fuera del territorio de ese país. Eso es a grandes rasgos lo que quiere significar el principio de la nacionalidad. Fíjense, ¿qué ejemplos podemos encontrar del principio de nacionalidad en el artículo 4? Fíjense, en el numeral primero, cuando un venezolano cometa delito contra otro venezolano en el extranjero, de acuerdo a las leyes penales venezolanas, Venezuela tendría competencia para el enjuiciamiento. También, fíjese, otro ejemplo está en el numeral cuarto, que estarán sometidos a la ley penal venezolana los venezolanos que en país extranjero infrinjan las leyes relativas al estado civil y capacidad de los venezolanos. Por ejemplo, un bígamo, es decir, una persona que cometa delito de bigamia, estaba estando casado en Venezuela, se casó en el extranjero. Bueno, esa conducta delictiva podría ser castigada de acuerdo a la ley penal venezolana, porque ahí se estaría dando los presupuestos de este numeral cuarto a infringirse una norma que relativa, en este caso, al estado civil de las personas. Entonces, esto sería entonces en primer lugar el principio de la nacionalidad y como les dije tendría una regulación, o sea, estaría algunos supuestos de este principio consagrados en el artículo 4, específicamente en el numeral primero y en el numeral cuarto. El segundo principio es el principio real de defensa o de protección. La esencia de este principio está en la idea de que un país, un Estado, tendrá competencia para castigar todos aquellos hechos punibles en los cuales se vea afectado o el bien jurídico haya sido, es decir, la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico se haya producido, a pesar de que el delito se haya cometido en el extranjero, la lesión del bien jurídico se haya materializado, se haya concretado en el Estado, o sea, en el Estado que se vería, por lo tanto, afectado por ese hecho. En otras palabras, en la medida que la víctima del delito se encuentre, por ejemplo, en nuestro país, o que nuestro país, el Estado venezolano, se vea afectado por el hecho punible cometido en el extranjero, pues en esa medida, el Estado venezolano tiene el derecho de protegerse o de proteger a sus nacionales o proteger a las personas que están en su país, castigando ese hecho o pudiendo castigar ese hecho independientemente que se haya cometido en el extranjero. O sea, eso sería la esencia del principio real de defensa o de protección. Cada Estado tiene derecho a defenderse o a defender a sus nacionales de conductas delictivas cometidas en el extranjero y que afecten o lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos, ya sea, repito, del Estado o de las personas que se encuentran en el territorio del Estado. Esto sería, repito, la esencia entonces del principio real de defensa o de protección. Por ejemplo, fíjese, de acuerdo al mismo numeral primero del artículo 4, estarán sujetos a enjuiciamiento en Venezuela los venezolanos que en país extranjero se hagan reos de traición contra la República. O sea, un venezolano que traicione a Venezuela en el extranjero. O sea, ¿quién se ve afectado? El Estado venezolano. Entonces, Venezuela tendrá competencia para castigar ese hecho independientemente que se haya realizado, como dije, en territorio extranjero. Otro ejemplo, fíjense, numeral segundo, los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan algún delito contra la seguridad de la República o contra alguno de sus nacionales. Esto igualmente, fíjense, el Estado venezolano
tiene el derecho a defenderse y la obligación de defender a las personas, a los nacionales, cuando han sido víctimas de un hecho punible, independientemente que se haya cometido en el extranjero. Claro, en estos casos, fíjense, y aquí donde podemos ver claramente lo de los requisitos, fíjense lo que dice el numeral segundo. En estos casos se requiere que el indiciado haya venido al espacio geográfico de la República y que se intente la acción penal por la parte agraviada o por el Ministerio Público. Cuando se entiende que haya venido, eso se interpreta en el sentido, es importante destacarlo, de que haya venido voluntariamente, que haya querido venir. Si llegó aquí por casualidad, si llegó aquí porque lo trajeron, no vino sino que lo trajeron. Es decir, si no hubo una manifestación de la voluntad de la persona de venir, la doctrina generalmente, por lo menos la regla general es esta, considera que no se podría proceder al enjuiciamiento porque este venir implica la voluntad, el haber querido realmente venir a nuestro territorio, es decir, llegar a nuestro territorio y someterse en todo caso a la voluntad de la ley. Entonces, ahora, si uno interpreta esto de otra manera, ¿cómo sería esa otra manera? Bueno, interpretando objetivamente que venir es simplemente llegar al territorio independientemente de cómo eso haya sido. Ese no es el sentido, repito, que le da la doctrina mayoritaria a la interpretación del verbo venir en esta disposición legal. Bueno, también es otro requisito que se requerirá también, o sea, otra condición es que no haya sido juzgado por ese hecho por tribunales extranjeros. Si ya fue juzgado y absuelto o juzgado y condenado y cumplió la condena por ese hecho en el extranjero, no podría nuevamente castigársele o juzgársele o castigársele aquí en Venezuela. Recuerden ustedes que aquí hemos hablado ya del principio del ne bis in idem. Nadie puede ser castigado o procesado por el mismo hecho habiendo sido absuelto o castigado nuevamente habiendo cumplido la condena, habiendo sido condenado pero cumplido la condena del hecho punible por el cual pretende ahora nuevamente castigarse. Si una persona ya cumplió con la condena, no puede volver a ser castigado y eso es un derecho constitucional. Este artículo número 2, el numeral segundo, el artículo 4, numeral segundo, lo que hace es ratificar en todo caso, en el único aparte, ese principio fundamental del Estado de Derecho y del Estado de Derecho democrático como es el ne bis in idem. Otro ejemplo, para dar otro ejemplo, aquí dentro del artículo 4, el numeral tercero, dice, los venezolanos extranjeros que sin autorización del gobierno fabriquen, adquieran o despachen armas o municiones con destino a Venezuela. Eso también, fíjate, Venezuela se está defendiendo de acciones de venezolanos extranjeros que realizan hechos en un territorio que no es el venezolano. Otro ejemplo, el numeral 11, los venezolanos o extranjeros venidos al espacio geográfico, o sea, que tienen que venir voluntariamente, que en otro país falsifiquen o tomen parte en la falsificación de moneda, de curso legal en Venezuela, de sellos de uso público, estampillas, títulos de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes pueden encontrar aquí en el artículo 4, pues también hay otros ejemplos, simplemente ya hemos dado algunos de los más importantes, pero hay otros ejemplos aquí, lo que tienen ustedes que revisar, en los cuales, bueno, la esencia, repito, el fundamento del supuesto establecido en la ley está en el principio de la real de defensa o de protección. Otro principio fundamental en esta materia es el principio de la justicia mundial. Hay delitos que afectan a la comunidad internacional. Hay delitos que independientemente del lugar donde se hayan cometido, esos delitos
afectan a nuestro país o pueden afectar a cualquier país, como por ejemplo la piratería, la trata el esclavismo, el terrorismo, el genocidio. Hay una serie de delitos, bueno, que pueden afectar en general a la comunidad internacional. Cuando se trata de un delito de estos, se considera, y es un principio fundamental, que cualquier país tendrá competencia para su castigo. Independientemente de donde se haya cometido el hecho, cualquier país tendrá competencia para el castigo de ese hecho. Esto es lo que es más o menos en lo que consiste el llamado principio de la justicia mundial. Por ejemplo, fíjense, aquí en el artículo 4 se dice expresamente: serán sometidos a enjuiciamiento en Venezuela los venezolanos o extranjeros venidos a la República que en alta mar, o sea, no es territorio venezolano, cometan actos de piratería u otros delitos de los que el derecho internacional califica de atroces y contra la humanidad, a menos que en el caso de que por ellos hubieran sido ya juzgados en otro país y cumplido la condena. Fíjense, dos requisitos: que venga y que no haya sido juzgado en en otro país por ese hecho y haya sido cumplido la condena o absuelto por ese hecho en el extranjero. Entonces, es decir, cuando se trata de un delito que afecta a la comunidad internacional, un delito atroz, un delito como el genocidio, el tráfico de drogas, el esclavismo, la trata de blancas, la trata de esclavos, la piratería, etcétera, etcétera, pues en esos casos, Venezuela podrá aplicar sus leyes penales independientemente que el hecho haya sido cometido en el extranjero, haya sido cometido en alta mar, etcétera. También el numeral 10 contiene una hipótesis similar. Dice: los venezolanos, o sea, serán sometidos a la ley penal venezolana los venezolanos que dentro o fuera de la República tomen parte en la trata de esclavos. Igualmente, pues, es decir, el esclavismo es un delito contra la libertad que la tenemos considerado en el Código Penal, pero que se considera que afecta a la comunidad internacional. O sea, la esclavitud es un hecho punible que afecta a cualquier sociedad, y en esa medida, bueno, pues se considera que independientemente que sea cometido en otro territorio, ese hecho puede ser castigado por cualquier país, por cualquier estado, en aplicación de su derecho penal interno. Esto entonces sería, como les dije, el principio de la justicia mundial. El último principio de estos que he mencionado es el principio de la representación. ¿En qué consiste esto del principio de la representación? Bueno, es muy sencillo. Venezuela no concede la extradición de venezolanos. Es decir, Venezuela bajo ninguna circunstancia entrega a otro país a una persona solicitada en extradición. Yo, pues, soy venezolano, cometí un delito en otro país, en Europa, es decir, en cualquier país de Europa, en España, Alemania, etcétera, etcétera, y yo me vengo a Venezuela, y si España, Alemania me solicitan extradición, Venezuela no está obligado a entregarme. Es un derecho constitucional. O sea, eso está consagrado específicamente en la Constitución, en el artículo 60 y algo. De todas maneras, después lo vamos a revisar. Ahorita no recuerdo exactamente el artículo, pero eso está previsto expresamente en el Código Penal, en el artículo 6. O sea, la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo. Esto lo dice el artículo 6. Ahora, que no se conceda la extradición de un venezolano no significa que yo pueda venir necesariamente aquí a Venezuela a esconderme y que no me pase absolutamente nada, sino que es posible que aquel país que se vea afectado, que se haya visto afectado por el hecho punible que yo realicé, trate o solicite que a mí se me castigue aquí en Venezuela con arreglo a la ley penal venezolana. Eso, a grandes rasgos, es lo que consiste el delito, el principio de la representación. Es decir, de acuerdo al principio de la representación, si una persona ha cometido un delito en el extranjero, un nacional, por ejemplo, un venezolano ha cometido un delito en el extranjero y se viene a Venezuela, pues Venezuela podría castigar a esta persona por ese delito cometido en territorio extranjero, podría castigarlo aquí en Venezuela en representación de
aquel estado en cuyo territorio habría cometido ese hecho punible. Esto sería, pues insisto, en lo que consistiría el principio de la representación. Un requisito fundamental para que pueda aplicarse este principio es lo que llamamos la doble incriminación. Es el principio de la doble incriminación, que lo veremos después en materia de extradición, que consiste en que el hecho, por ejemplo, que me solicitan o que solicitaron a ese venezolano, esté previsto no solamente en la ley penal de aquel país, donde cometió el hecho, sino que también esté previsto como delito ese hecho en la ley penal venezolana. Si no está previsto en la ley penal venezolana, no podría entonces, por representación, aplicarse el derecho penal venezolano en ese caso. ¿Por qué lo mantenimos nosotros aquí a este principio dentro de los principios del derecho penal internacional? Bueno, lo ponemos aquí porque, fíjense, se trata de un caso en que se aplica la ley penal venezolana a un hecho ocurrido en el extranjero, en representación, claro está, de ese estado extranjero en cuyo territorio se cometió ese hecho. Entonces, en un sentido bastante amplio, pues entonces esto supondría una aplicación extraterritorial de nuestra ley penal, independientemente que no haya sido Venezuela la afectada por ese hecho. Repito, esto pudiera considerarse que no es propiamente derecho penal internacional. Bueno, pudiera de alguna manera considerarse, pero de todas maneras es un principio de la extradición, y lo vamos a ver también nuevamente cuando hablemos de la extradición. Lo que pasa es que desde el punto de vista que yo estoy dando estas clases, yo creo que la extradición es también derecho penal internacional. O sea, todo lo que tiene que ver con la extradición es derecho penal internacional, y en esa medida, bueno, podemos incluirlo perfectamente este principio dentro de los principios que permiten una aplicación extraterritorial de las leyes penales venezolanas. Con relación al concepto de territorio, hay que hacer algunas observaciones. Primero, bueno, que el concepto de territorio es el concepto constitucional. Es decir, lo que dice la Constitución es el territorio de Venezuela, es lo que, bueno, vamos a entender a los fines del derecho penal. Territorio, es decir, va a abarcar no solamente pues el espacio continental, sino también la zona insular, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, etcétera, etcétera, el mar territorial, etcétera, etcétera. Con relación a las embajadas, que esto, bueno, quizás puede ser un problema, por lo menos para algunos, es decir, porque hay quienes dicen, bueno, no, es que la embajada es el territorio, por ejemplo, es como si fuera el territorio del país al cual representa. Por ejemplo, la embajada de Colombia en Venezuela, eso es territorio colombiano. No es así, por lo menos en el sentido jurídico penal del término, ni tampoco en el sentido del derecho internacional es propiamente territorio. En el sentido estrictamente penal no lo es. En el sentido de que no podríamos decir, bueno, es que si un delito se comete en la embajada de X país, ese delito no fue cometido en Venezuela y por lo tanto la ley penal aplicable es la del territorio, es decir, la ley penal, perdón, del Estado a cuya bandera responde esa embajada, ese consulado. No, así no es. Fíjense, Venezuela, de acuerdo a la misma Constitución, nuestra propia Constitución, mantiene la soberanía sobre todo el territorio, y que si bien pueden alquilarse, puede ser objeto de permiso puede haber una autorización para que un país tenga embajada en nuestro territorio. Eso no significa que Venezuela esté cediendo la soberanía. Si un delito se comete en la embajada de otro país, ese delito es cometido en Venezuela, y Venezuela tiene competencia para el juzgamiento y castigo de ese hecho. Ahora, que haya que pedir desde el punto de vista diplomático, autorización, etcétera, etcétera. Bueno, pues los primeros interesados son el personal de la embajada, los que estarían primeramente interesados en que se averigüe y se castigue ese hecho. Y por lo tanto, bueno, sí tiene que haber una autorización, no tampoco puede ingresar libremente a la policía, dependiendo, claro está, de las condiciones, las circunstancias. Si es un delito que se encuentra en progreso, un delito de cierta gravedad, un delito flagrante, pues en esos casos
Es decir, las autoridades podrían ingresar de cara a impedir ese hecho, claro, independientemente que sea una sede diplomática. En todo caso, bueno, lo que quiero destacar es que, y eso es lo que nos interesa, es que las embajadas extranjeras son territorio, están en el territorio venezolano y delitos que se cometan allí estarán sometidos a las leyes penales venezolanas. Eso, y igualmente, delitos que se cometan en una embajada venezolana en el extranjero habrán sido cometidos en el territorio de ese país y por lo tanto inicialmente quien tendrá competencia para el juzgamiento y condena de esos hechos será aquel país en cuyo territorio se cometió el hecho, independientemente que haya sido una embajada venezolana. Otro problema, bueno, también se plantea con relación al concepto de territorio y así como también a la aplicación extraterritorial de las leyes penales, es, en caso venezolanas, es lo que tiene que ver con las naves civiles, las naves y las aeronaves civiles y las de guerra. Miren, nuestro Código Penal no plantea de ninguna manera la cuestión esto de si por ejemplo, las naves y las aeronaves de guerra son un territorio ficticio de nuestro país. Fíjense que la Constitución no los menciona dentro del concepto de territorio y por lo tanto, cuando se comete un delito en una nave o aeronave de guerra venezolana en el extranjero o en alta mar o en espacio aéreo internacional, bueno, en principio, es decir, se aplicará la ley penal del lugar donde se encuentre, ¿sí?, del territorio de otro país. Es decir, la ley penal aplicable será esa, porque el delito fue cometido en ese territorio, porque eso no es territorio venezolano. Sin embargo, bueno, en nuestro Código Penal, en el artículo 4, con relación, repito, a las naves, aeronaves de guerra, bueno, entiende o considera que en esos casos a los empleados y demás personas de la dotación y la marinería se le aplicará la ley penal venezolana, es decir, Venezuela tendrá competencia independientemente del lugar donde hayan cometido el hecho, donde se ha realizado el hecho, pero no es porque sea territorio venezolano. Aquí quizás hay una aplicación del principio de la nacionalidad. Es quizás discutible, pero bueno, pareciera, claro, porque uno podría pensar de que los tripulantes de una nave o aeronave de guerra venezolana sería pues venezolano, sería nacional venezolano, y en ese sentido, bueno, por lo que sería aplicable en nuestras leyes penales. Quizá un poco más complejo sea lo que pase con las naves y aeronaves civiles. El Código Penal, bueno, esto del que he mencionado, las naves y aeronaves de guerra, está en el numeral 7º del artículo 4 del Código Penal. Está regulado allí. Con relación a las naves civiles, no las aeronaves, tenemos el numeral 8º del artículo 4 también. Dice este artículo: los capitanes o patrones, demás empleados y la tripulación y marinería, así como los pasajeros de los buques mercantes de la República, es decir, estarán sometidos a las leyes penales venezolanas por los hechos punibles cometidos en alta mar o a bordo en aguas de otra nación, salvo siempre respecto a los pasajeros, lo que establece el segundo parte, bueno, el numeral 2 de este artículo. Fíjense, aquí el comentario es el siguiente: bueno, no es territorio venezolano. No es territorio venezolano. Esto sería aplicación extraterritorial de la ley penal. ¿Fundada en qué? Bueno, miren, pareciera también pudiera uno pensar que es el principio de la nacionalidad, solamente que es el principio de la nacionalidad entendido de una manera bastante amplia, tan amplia como para llegar a considerar que incluso los pasajeros de un buque mercante venezolano serían, a los fines, bueno, por lo menos de la aplicación de la ley penal venezolana, serían venezolanos o se les consideran nacionales venezolanos. Ese sería, igual también, claro, esto opera para los capitanes, patrones, demás empleados, que no necesariamente tienen que ser venezolanos, pero bueno, pareciera que el legislador considera que, bueno, que a los fines de la aplicación de la ley penal venezolana, bueno, todos los que se encuentren en una nave, en un barco mercante, en un buque mercante venezolano, serían venezolanos, por lo menos a los fines de la aplicación de la ley penal.
Con relación a las aeronaves, miren, esto no está regulado en el artículo 8, sino que allí hay que remitirse a la Ley de Aviación Civil, que tiene, bueno, una regulación un tanto semejante, es decir, en el sentido bueno, de que se castigará de acuerdo a la ley penal venezolana, pero siempre se tendrá como premisa de que el delito ha sido cometido en el territorio de aquel país donde se encontraba la aeronave, a menos que sea en el espacio aéreo internacional, caso en el cual, bueno, la ley aplicable sería la venezolana o la del lugar donde haya aterrizado, siempre que el hecho haya trascendido. Eso es importante destacarlo, ¿no? Si un delito se comete en espacio aéreo internacional y luego, bueno, la nave aterriza, es decir, las leyes, inclusive la misma ley de aviación, pero también hay tratados sobre este tema, como por ejemplo el Código de Bustamante, entienden o consideran de que si el hecho ha trascendido al exterior, es decir, ha trascendido en el lugar donde aterrizó la nave, etcétera, etcétera, pues entonces en ese caso, bueno, las autoridades podrán participar y el hecho se considerará cometido en ese lugar. Pero no siendo así, si el hecho no ha trascendido, bueno, es decir, podría aplicarse la ley penal del país en cuya bandera tiene esa aeronave. Eso es lo que diría, lo que creo, lo que recuerdo, dice el Código de Bustamante. Pero en caso de la ley de aviación civil, bueno, la regulación es bastante semejante a la del artículo 8. Lo importante es que no es territorio venezolano, lo que quiero destacar, y que si se cometió el delito en una aeronave en el extranjero, pues entonces el delito, es decir, fue cometido en territorio extranjero y punto. Es decir, independientemente. Ahora, que pudiera de manera extraterritorial aplicarse la ley penal venezolana, sí pudiera, pero es la excepción. La regla es que cada estado, en virtud de su soberanía, castigue por el hecho cometido en su territorio. Bueno, miren, para terminar, vamos a hablar, les voy a hablar del lugar de comisión del delito. Y bueno, con esto terminaríamos este tema de la validez especial. O sea, la pregunta que nos vamos a hacer en este punto en particular del lugar de comisión del delito es decir, ya sabiendo que la ley penal es aplicable, la ley penal que se aplica es la del lugar, la del sitio donde se ha realizado el hecho punible, bueno, lo que nos interesa saber nosotros ahora es cuándo se ha cometido o en qué momento se ha cometido y en qué lugar se ha cometido un hecho punible. Tiempo y espacio están íntimamente vinculados y por eso cuando uno habla del lugar, también está hablando indudablemente del momento, del tiempo en que se ha cometido el hecho. Por eso este tema lo vamos a ver también cuando hablemos de la validez temporal de la ley penal. Ahora, esto del lugar de comisión del delito, bueno, está estrechamente conectado con la clase de delito de que se trate. ¿Por qué? Bueno, porque hay delitos, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de la teoría del hecho punible, cuando hablemos de la teoría del delito más adelante, hay delitos cuyo perfeccionamiento, cuya consumación requiere que además de que el autor, de que la persona, el delincuente, realice una acción, una omisión, es indispensable que se produzca otro hecho como consecuencia, que haya un efecto causal, que haya lo que llaman un resultado, lo que se denomina un resultado, es decir, como una modificación del mundo exterior que debe producirse como consecuencia de lo que hizo el autor, una modificación del mundo exterior que sea perceptible por los sentidos, diferenciable en el tiempo, en el espacio del comportamiento, de la acción o de la omisión de la persona. O sea, algunos delitos exigen que no solamente que usted haga algo, sino que se produzca como consecuencia de lo que hizo otra cosa, otro hecho, y que eso sea perceptible, sea visible. Por ejemplo, en el homicidio, no basta con que usted dispare el arma para que haya homicidio, sino que la bala tiene que herir a la persona y a la otra persona y matarla. O sea, si no se produce la muerte, pues no habría homicidio. La muerte es un suceso distinto al movimiento que yo hice al apretar el gatillo y disparar. Entonces, hay delitos que exigen eso
y hay delitos que no exigen esa clase de resultados. La mayoría de los delitos no exigen que se produzca un resultado. Hay delitos que son de mera actividad, es decir, de mera conducta, es decir, que basta con que usted haga o deje de hacer algo para que se le castigue, o sea, para que el hecho se configure el hecho punible. No sé, como por ejemplo una difamación. ¿Qué significa difamar? Significa, por ejemplo, ofender a otra persona en su honor, en su reputación, atribuyéndole un hecho en particular, un hecho que precisamente lo ofenda su honor, su reputación. Basta con que usted haga esa imputación, diga, mire, es que usted es un ladrón porque me robó tal día, tal hora. Bueno, eso sería, a grandes rasgos, pues una difamación, es decir, independientemente que sea cierto que esa persona me robó o no robó. Si yo le hago esa imputación ante un grupo de personas, ante varias personas, eso sería delito, independientemente, insisto, de que sea verdad, independientemente de que el otro se ofenda. No, basta con que usted haga la imputación para que el delito se consuma. Es decir, eso es un delito de mera actividad. En cambio, el homicidio es un delito de resultado porque la ley exige no solamente que usted realice una actividad, sino que también tiene que producirse como consecuencia de esa actividad la muerte. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque el lugar de comisión del delito va a depender precisamente de qué clase de delito sea, si es un delito de mera actividad o si es un delito de resultado. Porque, fíjense, puede ser, por ejemplo, que yo le dispare a una persona o que le dé un veneno a una persona y que se lo diga en Venezuela y esa persona murió en Colombia. O sea, se fue de viaje y murió en el camino, o murió, no sé, o murió cuando llegó al otro sitio, murió en Colombia o murió en otro país. Entonces, la pregunta es, ¿dónde fue cometido el delito? ¿Fue cometido en Venezuela, donde le di el veneno, o fue cometido en el lugar donde se produjo el resultado, donde se produjo la muerte, porque es un delito de resultado? La consumación del delito se produce en Colombia, pero la acción que viola la norma, que quebranta el mandato o la prohibición, se realiza en Venezuela. Entonces, allí está la discusión. ¿Dónde se considera cometido el delito? Aquí, fíjense, hay tres teorías. Hay en primer lugar la teoría de la acción, que considera que el delito se entiende como cometido en el lugar donde se realiza la actividad, donde yo realizo el acto, donde yo le doy el veneno, por ejemplo, porque allí yo estaría violando la norma, quebrantando la norma, y el delito ya estaría cometido. Cometer es de ejecutar. Yo ejecuto el hecho, es donde realizo la acción, es lo que dice esta teoría. En cambio, la teoría del resultado dice, no, momento, si el delito es de esta naturaleza, si es un delito de resultado, realmente se considera cometido en el lugar que se produzca el resultado y no donde se haya realizado la actividad. Hay una tercera teoría, y es la teoría que admite nuestro Código Orgánico Procesal Penal y que es la que admite la mayoría de los autores, que es la llamada teoría de la ubicuidad. Como el tema es complejo, como el tema en realidad es complejo porque hay elementos a favor de una tesis como de la otra, la teoría de la ubicuidad lo que dice es que a los fines jurídico-penales, se considera cometido el delito tanto en el lugar donde se realizó la acción como en el lugar donde se produce el resultado. Y esta, insisto, es la posición que asume nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo al delimitar las reglas de la competencia por el territorio en el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando el delito es de mera actividad, no hay ningún problema, porque es decir, donde se realice la actividad es donde se considerará cometido el hecho punible. O sea, si yo, por ejemplo, en el delito de difamación, como mencioné, yo le imputo el hecho, capaz de ofensivo a su honor o reputación, eso está previsto, este delito de difamación está previsto, si mal no lo recuerdo, en el artículo 42 del Código Penal. Si yo le imputo a esa persona un hecho ofensivo a su honor, a su reputación, no sé, aquí en Caracas, bueno, simplemente el delito se cometió en Venezuela y punto, ya está, es aplicable la ley penal venezolana.
Cosa distinta, insisto, es cuando se trata pues de un hecho que implica un resultado y que usted podría haber realizado la acción en el territorio de un país y el resultado producirse en el territorio de otro país. Entonces allí es donde está el problema de cuándo se considera cometido. A los fines jurídico penales se considerará cometido tanto en el lugar donde se realice la acción como en el lugar donde se haya producido el resultado. Eso es lo que contiene nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Mire, también, bueno, en correlación a esto del lugar de comisión del delito, también ciertos problemas se plantean con relación a los llamados delitos permanentes y al llamado delito continuado. A ver, vamos a comenzar con los delitos permanentes. Los delitos permanentes son delitos excepcionales. No es la regla, no hay una regla general que uno diga, no, es que la mayoría de los delitos son permanentes. No. O sea, los delitos permanentes son delitos excepcionales en los cuales usted, cuando realiza la acción, cuando realiza la conducta descrita en la ley como delito, son delitos de mera actividad, también es de mencionarlo, o delitos sí, de mera acción u omisión, esa acción o esa omisión podría perdurar en el tiempo a voluntad del autor. Es decir, se trata de hechos punibles en los cuales si se tipifica un comportamiento, pero ese comportamiento puede perdurar o mantenerse en el tiempo a voluntad del autor. O dependiendo, claro está, de las propias circunstancias del hecho. Como por ejemplo ocurre con el secuestro. Fíjense, en el delito de secuestro, la acción es la de privar de la libertad a una persona. Ahora, esa privación de la libertad va a depender del tiempo que decide el secuestrador o de las condiciones, las circunstancias. Si, por ejemplo, llegó la policía y lo detuvo, los encontró, etcétera, etcétera, bueno, ahí entonces la privación de la libertad no continuará. Pero mientras que usted tenga privada de la libertad a la persona, el delito estaría perdurando en el tiempo y eso es la esencia, entonces, repito, del delito permanente. Un delito permanente, entonces, es aquel en el cual la acción típica puede mantenerse, perdurar en el tiempo, dependiendo de las condiciones, de las circunstancias o de la voluntad del autor. ¿En qué lugar se considera cometido un delito permanente? Miren, la doctrina tradicionalmente ha considerado que el delito permanente se considerará cometido en el lugar donde se realice la acción, donde inicialmente se hubiera realizado la acción. Si yo, por ejemplo, secuestro a una persona, la privo de su libertad con un fin de lucro, y lo hago en Caracas, pues entonces, bueno, inicialmente el delito habría sido cometido en Caracas. Resulta que después que secuestrada me la llevé para el estado Mérida y allá la tuve secuestrada en el estado Mérida. Bueno, la doctrina diría, bueno, sí, pero es que el delito se consumó ya, se perfeccionó en Caracas y habría sido cometido, por lo tanto, en Caracas. Esto es lo que ha dicho generalmente la doctrina con relación a los delitos permanentes. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal, a los efectos procesales, a los efectos también tanto de la investigación como del enjuiciamiento del hecho, ha considerado que cuando se trata de un delito permanente, el lugar, a los efectos de la delimitación de la competencia, de a ver qué tribunal va a conocer del hecho, el lugar de comisión del delito, a los fines, repito, de saber qué tribunal ha de conocer el caso, será el del lugar donde haya cesado la permanencia. Entonces, por ejemplo, en el caso que mencioné, pues entonces es decir, el tribunal competente no sería el de Caracas, sino que el delito se consideraría, por lo menos a los fines legales, se consideraría cometido en Mérida, porque allá habría cesado la permanencia. Entonces, sí, en cuanto a los delitos permanentes, por lo menos la regulación que tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal es la de que en el lugar donde se haya cesado la permanencia es que se considerará cometido el delito. Pero desde el punto de vista doctrinario, fíjense, cuando se trata de un delito permanente, ese delito permanente estará consumado en el momento en que usted realizó la acción y por lo tanto será perfecto, se considera cometido en el lugar
donde usted haya realizado la acción, independientemente que la permanencia, es decir, que en virtud de la permanencia el hecho se haya trasladado a otro lugar. Sin embargo, repito, los fines ya que son fines procesales, la ley entiende que el lugar de comisión del delito, de un delito permanente, es donde ya ha cesado la permanencia. Pero desde el punto de vista estrictamente dogmático, jurídico, penal, no es así, sino que sería exactamente es en el lugar donde se ha realizado la acción que luego puede haberse convertido en permanente al perdurar la voluntad del autor, a perdurar en el tiempo por X cantidad pues, de tiempo. Por último tenemos el delito continuado. Mire, el delito continuado no es un delito en particular, sino que son varios delitos que la ley considera un solo delito. Es decir, cuando usted tiene un solo fin, un solo propósito, y ese propósito implica que usted realice varios actos, cada uno de esos actos tiene carácter delictivo, pero es para conseguir un propósito final, que es un delito, podríamos decir un delito único, dividido en varios delitos particulares, eso es lo que vamos a decir, lo que vamos a llamar delito continuado, porque el legislador entiende que es un solo delito. Jurídicamente entiende que es un solo delito, a pesar de que realmente son varios delitos. Vamos a aplicarlo con un ejemplo que es el que tradicionalmente se utiliza en estos casos. Imagínense ustedes que usted se quiere robar un collar de perlas y ese collar de perlas tiene, no sé, 50 perlas. Pero para que la gente no se dé cuenta, no sé, usted ha decidido ir sustrayendo una perla diariamente y cambiándola, y la va cambiando por una perla falsa. Entonces se va llevando una perla, va dando una falsa y cada día va realizando, pues va llevándose una perla hasta que al final logra por completo llevarse el collar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que usted se lleva la perla, usted estaría cometiendo el delito del hurto o la apropiación indebida, dependiendo si tenía en su poder o no el collar, del hurto o la apropiación indebida de la perla en particular. Es decir, que usted tendría 50 hurtos o 50 apropiaciones indebidas cuando se llevó el collar hasta el final. ¿Qué es lo que permite el artículo 99 del Código Penal? Bueno, lo que permite es considerar, es decir, esos 50 hurtos, esas 50 apropiaciones indebidas como un solo hurto en delito continuado o como una sola apropiación indebida en delito continuado. Vamos a leer brevemente, porque esto también es un tema que estudiaremos más adelante, el artículo 99 dice, del Código Penal. Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución. Es decir, si usted tiene el mismo dolo, el mismo plan criminal, llevarme el collar y me voy llevando una perla diaria para llevarme el collar en su conjunto, pues entonces eso podrá considerarse un delito continuado. Es decir, ¿realmente son 50 hurtos? Sí. Realmente son 50 hurtos o 50 apropiaciones indebidas. Pero el legislador entiende que jurídicamente se puede considerar un solo hecho, sobre todo a los fines del castigo. Sobre todo a los fines del castigo se considera un solo hecho, solamente que se incrementará la pena del hecho punible, de un solo hecho punible, de la consideración de un solo hecho punible, se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad. Que siempre será una pena inferior a la pena que recibiría si castigamos por los 50 hurtos en concurso material de delitos. Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante, que es eso del concurso material de delitos. Y vamos a volver sobre el tema del delito continuado. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber del delito continuado? A los efectos del lugar de comisión del delito. Bueno, lo que nos interesa saber es bueno, si un delito es continuado, por ejemplo, el de las 50 perlas, vamos a suponer, yo me llevé la primera perla en Caracas, las 10 primeras perlas en Caracas, las 10 segundas perlas, es decir, las 10 perlas posteriores, perdón, me las llevé en otro, no sé, en otro estado, en el estado Miranda, y luego las otras 10 en Mérida, y así en varios. Ajá.
La pregunta es, ¿dónde se cometió el delito continuado? Si es un delito continuado, vamos a castigar con una sola pena. Bueno, ¿dónde fue considerado cometido el delito? ¿Por qué? Porque tenemos que 10 fueron llevadas en Caracas, 10 más en Mérida, 10 en Maracaibo, etcétera. O sea, los tribunales de Zulia, los de Mérida, los de Caracas, ¿cuáles son los competentes? La doctrina ha considerado, aquí ha habido una discusión, hay quienes consideran que el delito continuado se considera cometido en el lugar donde se haya realizado la primera acción delictiva, porque se entiende, que es una ficción jurídica, pero que en su conjunto es un solo hecho, y al ser un solo hecho, hay quienes entienden que será cometido en el lugar donde comenzó la continuación. Sin embargo, mayoritariamente, y ese es el criterio que asume nuestro Código Orgánico Procesal Penal, nuestras leyes penales, hay otro criterio, y ese que te repito, que es el que asume el Código Orgánico Procesal Penal, que es el que el lugar de comisión del delito continuado será donde haya cesado la continuación. Es decir, donde se haya realizado el último acto constitutivo del delito continuado. En otras palabras, es decir, si yo 10 perlas me las llevé en Caracas y las últimas 10 perlas o la última perla me la llevé en el estado de Anzoátegui, pues entonces el delito continuado a los efectos jurídicos, a los efectos de nuestro Código Orgánico Procesal Penal de delimitar la competencia, se considerará cometido, el lugar de comisión de ese delito continuado sería en Anzoátegui, porque allí habría cesado la continuación. Entonces, en conclusión, tanto en los delitos permanentes como en los delitos continuados, el lugar de comisión del delito será donde haya cesado la permanencia o donde hubiese cesado la continuación. Y cuando se trata de un delito de resultado, el lugar de comisión del delito será, como dije hace un momento, tanto el lugar donde se realizó la acción como en el lugar, se considera cometido, tanto en el lugar donde se realizó la acción como en el lugar donde se hubiese producido el resultado. Es decir, que se asume de esta manera la teoría de la ubicuidad. Con esto hemos terminado el tema de la validez espacial de la ley penal. El tema siguiente está estrechamente conectado con este tema, que es el tema de la extradición. En este tema de la extradición vamos a volver a insistir sobre el principio de la representación, así como también otros principios fundamentales en los que se fundamenta, en los que se basa esta categoría, esta institución básica del derecho penal. De la extradición, así como también de este tema de la validez espacial de la ley penal, yo recomiendo el libro del maestro Arteaga, el libro Derecho Penal Venezolano. También lo recomiendo para los temas de la validez temporal y de la validez personal de la ley penal. Eso para que lo tengan en consideración al momento de revisar la materia. Sin embargo, van a tener en el aula virtual, van a tener también, o tienen allí también, un material escrito por mí sobre la extradición, y creo que también sobre la validez espacial. De todas maneras, por favor, revisen en la biblioteca del aula virtual. Bueno, con esto terminamos el tema número 8 del programa, y empezaremos en la clase que viene con el tema número 9. Hasta luego.